Muchas gracias. Quiero ante todo agradecer al Procurador General, doctor Julio Contegrán. Quiero agradecer al presidente del Instituto de Derecho Internacional de Derecho Administrativo, el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora María José Rodríguez y a todo el equipo que ha colaborado para que este congreso tan representativo, tan importante, se pueda hacer presente. Eh, Dicho esto, quiero ahora referirme a este tema tan significativo, tan importante como es el tema de la equidad en el derecho romano y sus implicancias en el derecho administrativo. Ante todo, tenemos que señalar que los romanos adquirieron este conocimiento de la equitas de la filosofía griega. Es decir, los romanos tomaron fundamentalmente y probablemente de los textos aristotélicos, de la Ética Nicómaco, y de otros textos que eran muy conocidos, sobre todo en la Magna Grecia, en el sur de Italia, textos de la filosofía griega clásica, en los cuales se hacía referencia a esta idea de equidad. Claro, los griegos, cuando hablan de la equidad, lo están, la están planteando en términos filosóficos, y así Aristóteles nos compara a la justicia, cuya característica más atribuida es la rigidez, a la flexibilidad de la equidad. La equidad es por naturaleza flexible, por eso Aristóteles la compara con la regla blanda de los lesbios, ese pueblo de constructores que utilizaban reglas de plomo, y estas reglas de plomo se podían ajustar a cualquier superficie, porque el plomo es un metal maleable y por lo tanto se podía adecuar a cualquier, a cualquier superficie que se quisiera medir. Y en ese sentido, entonces, esta dialéctica entre la justicia como regla rígida y la equidad como regla blanda, de algún modo fue algo que probablemente eh, tuviese una gran influencia en el mundo jurídico romano, pero no ya en un sentido filosófico, porque no encontramos textos que se refieran filosóficamente a la equidad. Lo vamos a encontrar planteado en la técnica, concretamente la técnica de resolución de casos, la técnica más empleada por los pretores, por los juristas, para encontrar una solución adecuada a un determinado caso que se venía a plantear. En este sentido, entonces, la primera acepción de la equitas es la que encontramos en los textos del digesto, como por ejemplo el texto de Celso, en el cual nos dice eh, ius est ars boni et equi, el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. Claro, pero Celso se está refiriendo fundamentalmente al ius privatum, porque en buena medida todo el digesto de Justiniano contiene soluciones jurisprudenciales del derecho privado. Pero indagando en los textos, y sobre todo cuando nos trasladamos al ámbito de los juicios públicos, nos encontramos con algunas novedades muy interesantes. En particular, en los textos de Cicerón. Cicerón en sus discursos, como gran orador, eh, trabaja el tema de la justicia con mucha frecuencia y asimismo el tema de la equidad. Por lo tanto, en uno de sus textos, uno de los textos más emblemáticos de Cicerón, la retórica a Herenio, ¿eh? aparece una cita, un texto, que es de suma importancia para el tema que queremos desarrollar aquí. El texto dice, Justitia est equitas ius, unicuique retribuens pro dignitate cuiusque, que significa,
o podríamos traducir diciendo, la justicia es la equidad del derecho, es decir, es el derecho expresado en su forma más perfecta, que a cada uno retribuye según su dignidad. Esta es una traducción posible. La expresión pro dignitate es una expresión eh, que podría también entenderse como antecediendo a la dignidad o procurando la dignidad. Bueno, este es un tema lingüístico, pero sin entrar en ese tema lingüístico. Aquí lo que nos interesa es la gran belleza de esta definición, en la cual Cicerón habla de la justicia, habla del ius y habla de la dignidad. Y todo se encuentra vinculado por la equitas. Es evidente que de esta definición de Cicerón, que repito, aparece en su retórica a Herenio, podríamos tener la impresión o podríamos sacar una primera conclusión. Y esa primera conclusión es que Cicerón habría dicho que todo acto de justicia se traduce en un acto de equidad del derecho y que, en definitiva, toda esa actividad procura no otra cosa que la dignidad humana. Claro, pero nosotros manejamos conceptos de dignidad humana que no son exactamente, probablemente, los conceptos que Cicerón nos quiere transmitir. Porque el concepto de dignitas en Cicerón tiene un significado peculiar, merece un cierto análisis y por lo tanto tenemos que tratar de entender qué es lo que Cicerón nos quiere decir cuando nos habla de la justicia como la equidad del derecho, ¿eh? Para la dignidad de cada uno. Lo primero que tenemos que considerar es que Cicerón está diciendo todo esto como parte y como expresión de su ars retórica, es decir, en un contexto en el cual él se está refiriendo a la argumentación retórica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en ese contexto es que Cicerón nos dice que la dignidad puede dividirse entre lo que es justo y lo que es loable. Justo es aquello que se realiza según la virtud y el deber, y se expresa a través de la sabiduría, de la justicia, del valor y de la moderación. Pero claro, con un sentido retórico, eh, el propio Cicerón aclara que en los juicios debemos utilizar la sabiduría para comparar las ventajas con los inconvenientes y debemos utilizar la justicia para compadecernos de los inocentes y de aquellos que reclaman, siendo agradecidos con lo que merecen y con un sentido más político en los ámbitos deliberativos, como lo son las asambleas, debemos proponer aquello que es justo o que, con razonamientos contrarios, es injusto y debe ser cuestionado. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos textos? Estos textos encuadran el tema de la justicia en el arte retórico y por lo tanto ese arte retórico no es otra cosa que el ars litigandi, esa técnica tan ansiada por Cicerón, ¿eh? Que quería venir a elaborar una técnica perfecta de litigación. Y por lo tanto, allí nos encontramos con que el ars retórica no es otra cosa que una tecné, como dirían los griegos, una tecné que nos permite comprender las distintas técnicas que podemos utilizar en la defensa o en la acusación en un determinado litigio. Por lo tanto, Cicerón no nos habla como un filósofo, no nos habla tampoco como un jurista, nos habla como un retórico. Y es en ese contexto que nosotros debemos venir a entender la importancia que tiene la justicia, la equidad, en términos del ars litigandi, del arte
de litigar, de la técnica de litigación. Toda la labor de Cicerón en materia retórica estuvo probablemente dirigida a tratar de lograr un ars iuris civilis perfecta, es decir, una técnica de derecho civil que fuese perfecta, terminada, concluida, que pudiera bastarse a sí misma. Fue el primer escritor romano que se va a proponer un objetivo tan alto. Por eso el propio Fritz Schulz eh, va, lo va a presentar a Cicerón como el nuevo Prometeo, y de algún modo nos dice que el propio eh, Platón nos dice que los dioses eh, que han venido al presente han lanzado desde las regiones divinas el fuego más esclarecedor. Claro, evidentemente el sueño de Cicerón era idear un sistema de justicia flexible, donde la retórica, la argumentación se pudiesen de algún modo vincular con las reglas lógicas. Por eso es que Cicerón va a distinguir entre géneros y especies y va a establecer todo un método para explicar las cosas ocultas, para eh, exaltar el derecho civil y para distinguir las palabras ambiguas. Toda esa técnica fue parte del trabajo de la gran tarea de Cicerón, de la gran tarea de Cicerón. Por eso, esta idea de sistematización del derecho que va a procurar Cicerón, de algún modo eh, va a procurar establecer un método que armonice esa idea sistematizadora que tenían los griegos con el conocimiento de las técnicas que conocían los romanos para resolver los conflictos. Esta idea, en definitiva, es una idea que es netamente ciceroniana. Pero volviendo a la idea de dignitas, decíamos, necesitamos saber qué es esa dignidad de la cual nos habla Cicerón, porque el vocablo equitas tiene un vocablo con el cual se emparenta en la lengua latina, que es el vocablo equalitas. ¿eh? Equitas y equalitas, es decir, equidad e igualdad, tienen una vinculación, en primer lugar, etimológica, pero en segundo lugar, tienen una vinculación desde el punto de vista jurídico, como lo encontramos en Digesto 48, en un texto de Venuleio Saturnino, en el cual trata de los juicios públicos y afirma que aún los esclavos, dice, pueden ser acusados por cualquier ley, con algunas excepciones. Y ahí plantea cuáles son las excepciones, generalmente fundadas en una razón, y es que los esclavos, que eran propiamente quienes carecían de capacidad jurídica, tampoco tenían capacidad patrimonial, y por esa razón es que eh, de algún modo quedan excluidos de la aplicación de la ley. Pero en el texto al cual me estoy refiriendo, de Digesto 48, Venuleio Saturnino utiliza una expresión que es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, la expresión que utiliza Venuleio Saturnino es sed cum natura est communi similiter, es decir, que la naturaleza es común y que aún más allá de las cuestiones relativas a la capacidad, más allá de las cuestiones relativas a, a las responsabilidades de acuerdo a la aplicación de determinadas leyes, todas las personas son iguales. Su naturaleza es la que los hace iguales. Sean libres, sean esclavos, hay una igualdad natural entre todos los hombres.
ante las cuales ninguna ley puede prevalecer. Esta ley, que en definitiva iguala a todos los hombres, contiene una idea de deber, es decir, eh, Ulpiano, el jurista Ulpiano, nos va a hablar de un deber que debemos guardar en las sentencias, en cuanto eh, que cuando resolvemos determinados casos, debemos preservar la idea de igualdad entre los seres humanos, la igualdad que está fundada, como decíamos, en la naturaleza humana. Pero claro, la idea de dignitas tiene algunas, pues plantea algunas cuestiones que son particularmente relevantes. En primer lugar, porque el vocablo dignitas está referido a las distintas labores que se realizan en el ámbito del Estado. Cicerón lo utiliza con referencia a los optimates, en definitiva, a las personas que cumplen las tareas más importantes dentro de la República. Y por lo tanto, los optimates, dice Cicerón, no son aquellos que tratan de obtener el reconocimiento de los ciudadanos, sino aquellos que actúan constantemente con buena fe. ¿Eh? Aquellos que pertenecen, dice Cicerón, al orden más alto. Y dice Cicerón, allí se encuentran agricultores, se encuentran comerciantes, se encuentran magistrados. ¿Eh? Dice, el número es incontable. Y casi como una pregunta retórica nos dice Cicerón, ¿quiénes son estos optimates, estos que son los mejores de la vida pública? ¿Eh? El número, como decimos, es incontable. ¿Eh? Pero ¿qué es lo que tienen en común los optimates? Tienen en común que son los buenos ciudadanos, son aquellos que llevan una vida que pretende afianzar la república y mantener la dignidad. Y aquí el sentido de la dignitas aparece de una manera mucho más clara. La dignitas, como nos lo dice el estudioso Tamas Notari, nos dice, la dignitas no es más que el interés propio o el honor adquirido por el origen. En cada caso, la dignidad representa un papel distinto en la vida pública, una presentación del servicio público basado en el interés de la maiestas imperii res publica, que tiene por precio el trabajo y el peligro. Quien mereció tal premio fue destacado de la masa de la gente común. Esta recompensa, entonces, es la que se obtiene a través de la labor pública, de la labor por la república. Y este valor que tiene la dignitas, en el caso de quienes se dedican a trabajar por la justicia en la red pública, es el más elevado. De allí que, como Cicerón nos los va a repetir en Procestio, en otro de los discursos, el concepto de dignitas se vincula al poder de la labor estatal y, en definitiva, a la paz que se obtiene después del ejercicio de esas tareas, de esos trabajos para la república. Como de algún modo nos lo dice Platón, ¿eh? Eh, los dioses han establecido para los hombres distintas fuentes de apoyo, como lo son las musas, como lo es Apolo, como lo es Dionisos, para mantener la rectitud y para ser equitativos. Por lo tanto, en este sentido de la dignidad, la equidad está vinculada, en definitiva, a la perfección de la res pública. Esta labor que es encomendada a los optimates, aquellos que son los mejores ciudadanos, es una labor
que debe perfeccionar no ya a una determinada persona, sino al todo, ¿eh? A la cosa que es común, a esa feliz armonía de valores, ideales e intereses públicos, tanto materiales como espirituales. En definitiva, el concepto de justicia que nos presenta Cicerón en la definición se vincula con la dignitas, y podemos perfectamente hablar de una justicia pro dignitate, es decir, una justicia para la dignidad. Evidentemente, dijimos, el texto se enmarca en un lenguaje retórico, ¿eh? Vinculado a los juicios públicos, pero esa dignitas no es una dignitas que pudiéramos decir eh, individual, sino que es una dignitas que se fundamenta en la igualdad de todas las personas y al mismo tiempo se fundamenta en la necesidad de que la red pública, es decir, que la cosa pública, pueda perfeccionarse a través de los buenos ciudadanos y pueda, en definitiva, eh, conseguir el bien común. La justicia en este sentido es aquello que es fruto del méritum de los buenos ciudadanos. Y esto lo va a decir luego a Curcio en su glosa magna, en la cual el ius es entendido como un meritum. En definitiva, Cicerón no hace sino llevar a la práctica de una manera eficaz los principios griegos de la justicia. En la dignidad, en consecuencia, es fruto del ocium, de la contemplación espiritual, de las cuestiones que nos atañen a todos. ¿Eh? Y tal como lo diría Platón, ¿eh? Esa dignidad que le fue entregada a aquellas figuras que sobrepasan la esfera de la experiencia humana, aquellos a quienes les ha sido concedido sentarse más cerca de los dioses y ser mejores que nosotros. Nada más, muchísimas gracias.